En esta oportunidad tenemos a dos invitados de lujo. Con nosotros está el doctor en filosofía Blitz Lozada, el mismo que también es docente y escritor en la Universidad Mayor de San Andrés. También nos acompaña la señora Patricia Marín, con estudios superiores en maestría y actualmente es directora del Colegio Da Vinci. Con ellos vamos a tener una charla interesante respecto a estos tres elementos fundamentales que son pilares y esencia en la construcción de cualquier comunidad, de cualquier ciudad y sobre todo la básica formación de lo que es el Estado. Mi estimado Blitz Lozada, ¿por qué la ética es fundamental en la construcción del sujeto social, de las personas, de los ciudadanos, de los hombres y las mujeres del quehacer cotidiano de la vida? Muy buenas tardes, Blitz. Buenas tardes, Johnny, gracias por invitarme otra vez. Es un gusto compartir contigo y los destacados invitados que siempre tienes. En esta ocasión, la magíster Patricia Marín, a quien conozco desde hace mucho tiempo y que creo nos va a orientar bastante en los temas que nos ocupan. Yo querría empezar hablando de la ética y la moral, diferenciando los conceptos. A veces se los toma como sinónimos, es decir, es lo mismo decir ética o decir moral, y se pronuncian juicios como esta persona es inmoral o esta persona no tiene ética. Particularmente esta expresión, esta persona, cualquiera que fuera, no tiene ética o es antiética, fulana de tal, fulano de tal es antiético, en realidad no tiene sentido y es bastante imprecisa esa expresión, es incorrecta, porque no son sinónimos. Y permíteme, Johnny, explicar técnicamente la diferencia. La ética es una disciplina de la filosofía. Y una disciplina supone el estudio de un objeto. Por ejemplo, la biología es una disciplina y tiene como objeto de estudio la vida. Bios en griego significa vida, logos, estudio, ciencia, tratado, teoría, etc. Entonces, biología es una ciencia que estudia la vida. La vida, entonces, es el objeto de estudio de la biología, y eso es evidente desde el nombre. La ética es también una disciplina, es decir, es un conjunto de teorías, es un estudio, es una reflexión sobre otro objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? La moral. Entonces, no es lo mismo vida que biología. Sería ridículo decir, por ejemplo, este murciélago no tiene biología. Es equivalente esa expresión a decir, esta persona no tiene ética. Lo que se puede decir, este murciélago no tiene vida. Claro, está en una sopa de murciélago dispuesto a ser comido por alguna asiática, ¿no es cierto? Podemos decir entonces este murciélago no tiene vida y es correcto, pero decir este murciélago no tiene biología es absurdo. Y quienes dicen esta persona no tiene ética o es antiética caen en ese absurdo, porque no puede atribuírsele tener o no tener a una persona una disciplina. Se puede decir esta persona no es moral o esta persona es inmoral, eso sí. Pero decir esta persona no es ética o es antiética, no está bien. Entonces, esa es una primera digresión que hay que establecerla para no confundir la ética con la moral. La segunda distinción es que no existe una sola moral. Es decir, hay diferentes valoraciones, estimaciones, aprecio
de lo que está bien para algunos y de lo que está bien para otros. Para un asiático tomar una sopa de murciélago, viendo el murciélago ahí en el plato, está muy bien. No solamente es un gusto, sino es parte de una costumbre, de una cultura de lo que significa la palabra moral. Moral viene de mores, que quiere decir costumbres, hábitos, cultura. Entonces, parte de su moral es consumir una sopa de murciélago y eso está muy bien. Y quien lo haga está también haciendo una acción buena. Entonces, la moral, no se puede decir existe solo una moral. Existe la moral del asiático que incluye, por ejemplo, esas prácticas. Pero para otras personas, sus costumbres, sus hábitos, su manera de vivir y de compartir incluye aspectos que son contrarios a lo que otros aprecian. Por ejemplo, rechazar como inmoral consumir una sopa de murciélago. Ahora, claro, es que no es muy apropiado decir es inmoral. Ya, está bien. Puede ser cuestión de gusto, que es otra cosa, ¿no? Pero hay otro tipo de acciones que también hay que considerarlas como propias de morales diferenciadas. Los grupos étnicos tienen pautas de vida, de comportamiento que para algunos están bien y para otros no. Por ejemplo, asistir a una fiesta y embriagarse hasta terminar en el suelo, ¿no? Y si no hay eso, no tiene sentido, no vale. Y eso está bien. O sea, está bien y ese es el valor que tiene para algunas personas compartir, departir con otros miembros de la comunidad y eso es perfectamente moral. También si tenemos en cuenta, por ejemplo, la mafia italiana tenía su propia moral. No se podía hacer lo que cualquiera quería hacer y bastante estricta, bastante codificada. Entonces, la cultura nos da sesgos para comprender que la moral no es única. Ahora sí se puede hablar de una moral moderna, de una moral racional, de una moral capitalista en definitiva, que surge en la modernidad y que está fundada en los valores de la modernidad y de la razón. Esa es otra moral, como hay la moral, por ejemplo, de la mafia, la moral étnica de algún grupo, la moral de un grupo que se ocupa de cualquier actividad, por ejemplo, el AMPA, ¿no?, que tiene hasta su propio idioma. Entonces, no existe la moral. Como es inapropiado aplicar a una persona la palabra ética y decir esta persona es antiética. Cuando alguien dice esta persona es inmoral, hay que entender que es para la persona que dice fulano de tal es inmoral, se entiende que la persona que dice eso tiene una moral diferente a la moral de la persona juzgada, que posiblemente esté actuando la persona juzgada moralmente. O sea, la persona juzgada por B puede actuar moralmente según la moral de la persona A. Entonces, decir inmoral supone que yo estoy asumiendo que mis pautas morales son universales, únicas y desde las que yo juzgo, cuando puede ser que la persona B a la que estoy juzgando esté actuando según sus propios códigos morales que le hacen actuar así y cree que debe actuar así, porque la moral no es única, es decir, hay morales diferenciadas. Por lo tanto, inclusive cuando se dice esta persona es inmoral, hay que entender que lo digo yo que tengo esta moral. Para mi moral, que incluye A, B, C, D, etc., estos actos son inmorales. Y bueno, desde mi punto de vista y desde mi moral, efectivamente yo puedo censurar y rechazar esa actitud porque no condice con lo que yo considero lo que es bueno
pero es posible que la persona juzgada por mí esté actuando según sus códigos y sea perfectamente moral, según sus propias costumbres, hábitos, principios y valores. Entonces, que aparezcan en política juicios de valor que dicen fulano o fulana de tal es antiética, ya es una aberración. Ya, pero fulano sutano es inmoral, es algo incompleto. Porque lo que hay que decir es inmoral teniendo en cuenta estos valores, teniendo en cuenta estos principios, teniendo en cuenta estas pautas de comportamiento que fulano de tal transgrede. Entonces, desde ese punto de vista, toda crítica moral cae dentro de una posición muy relativa. Quiere decir que se da en función de un conjunto de valores, de pautas que yo establezco y que desde las cuales yo puedo juzgar al otro, pero que no es un juicio universal, porque el otro puede hacer lo que hace siguiendo su propia moral. Entonces, las evaluaciones morales siempre son relativas. Aquí no entra aspectos jurídicos. O sea, tampoco hay que confundir la moral con lo que está penado por la ley, que es la transgresión, el delito. O sea, se mezcla cuando una persona comete un delito, y eso depende también del sistema jurídico. Es decir, en algún país abortar, por ejemplo, es legal. Entonces no se puede decir, esta mujer que ha abortado es una delincuente. Pero en otro sí puede ser delincuente porque delinque. ¿Qué quiere decir que delinque? Que va contra lo que establece el orden jurídico de ese país. Y no solo ella, sino todas las personas que son parte de un aborto, por ejemplo. Pero eso es un tema relacionado con la ley, con el cumplimiento de la ley. El tema moral es otro tema, porque no tiene que ver con la ley, tiene que ver con las propias pautas de comportamiento, con lo que uno considera que está bien y mal hacer y con lo que asume que debe ser su manera de actuar con permisividad y con restricción. Y eso también supone que puede evaluar y juzgar al otro. Pero como he explicado, juzgar al otro siempre es algo relativo, porque no hay una moral universal. La pretensión de la modernidad ha sido crear una moral universal. Y esa es la moral del capitalismo basada en la ética de los valores y que se basa en la razón también. Pero la posmodernidad ha cambiado eso. Interesante la explicación que nos hace Blitz Losada respecto a dos conceptos, la ética y la moral, pero de manera diferenciada. Ahora, siguiendo esta misma lógica, le vamos a preguntar a Patricia Marín, ¿por qué la ética es fundamental en esa construcción racional, se puede decir, del sujeto social, de la persona? Porque de alguna manera Blitz nos ha manifestado que la ética es una disciplina de la filosofía. Pero al ser también una disciplina de la filosofía, la ética está asociada a lo que es lo axiológico, lo valorativo, aquello que obviamente responde a un orden establecido de valores, de objetos, de situaciones concretas. En este caso, ¿por qué es importante la ética en esa construcción de lo que representa el sujeto social o la propia sociedad? ¿Por qué es fundamental? Justamente por lo que ha dicho Blitz, ¿no? Porque es la reflexión teórica sobre ese hecho social que es la moralidad. La moralidad como hecho social es la explicación de los comportamientos que tiene todo grupo social, aprobados o reprobados. Hay una normatividad ahí, no jurídica, de los comportamientos que son considerados buenos o malos según la sociedad, la cultura y el tiempo histórico, que da el contexto al individuo para elegir sus acciones morales o inmorales, ¿no? Ahora, cuando hacemos la reflexión teórica sobre este asunto, estamos entrando en el campo de la ética. Por ejemplo, una de las grandes discusiones en la ética como disciplina de la filosofía es si los valores son absolutos, los valores morales son absolutos o relativos.
sea una racionalidad que nos pueda indicar el camino para llegar a una norma válida para todos. Eso lo buscó Kant, es lo que mencionaba Blitz de la modernidad, ¿no? Con su principio del imperativo categórico, que es un principio formal. Haz o compórtate de tal manera que tu principio de acción pueda ser considerado norma universal. No sé si lo estoy formulando tan bien como Blitz lo podría hacer, pero la idea es esa, ¿no? De que uno pueda pensar antes de actuar. Si toda la humanidad hiciera esto, ¿estaría bien? ¿No? Porque para mí puede estar bien, pero si todo el mundo lo hace, por ejemplo, estoy en una librería, ¿no? Y decido llevarme un libro, ¿no? Nadie me va a ver y digo, bueno, ¿no? Robarte el libro, ¿no? Es una acción que si todo el mundo lo hace, viviríamos entre ladrones, ¿no es cierto? Entonces es un principio racional de moralidad que para mí es discutible, ¿no? Es interesante hablar de todo esto. Pero ha sido utilizado también para que a título de la racionalidad se condenen los valores de muchos otros pueblos que no son los de la cultura occidental europea, ¿no? Entonces sí hay relativismo en cuanto a la moralidad, ¿no? Cada cultura tiene sus valores morales, en muchos se coincide, se podría decir, son universales, porque tienen que ver también con la defensa de la vida. Por ejemplo, no matar, ningún pueblo va a dar por aprobado eso como moralmente bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. Enterrar a los antepasados. La antropología ayuda a conocer mucho, ¿no? Dónde hay equivalencias, dónde hay coincidencias en valores morales. Pero la reflexión teórica sobre el asunto, esa es la ética. Y, digamos, ya entrando al campo de la educación, la obligación o la responsabilidad de los colegios tendría que ser promover la reflexión teórica sobre la moralidad, no ir adoctrinando, esto es bueno, esto es malo, castigando, vigilando y castigando, como criticaba ya Foucault, ¿no? En este campo de la moral, sino promoviendo la reflexión. ¿Por qué consideramos que esto es bueno y esto es malo? ¿Por qué hay una doble moral, ¿no? Ese tipo de temas que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Porque la moral básicamente está vinculada a la convivencia. No es un aspecto aislado de que a mí me parece bien esto y lo hago y hago lo que no me parece mal o lo que no me conviene. Sobre esto hay una discusión larguísima desde los griegos hasta la actualidad y esa discusión debe continuar y nosotros como bolivianos, como bolivianas, deberíamos participar en la discusión en lugar de copiarnos todo lo que se dice o lo que está de moda, ¿no? Promover una reflexión entre los jóvenes sobre esto. A mí me parece eso mucho más importante que estar como el actual ministro pregonando una moral que incluso va en contra de avances como este del derecho al aborto para las mujeres en casos críticos, ¿no? No quiere decir que se aborte por abortar. El derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que la ha cuestionado, ¿no? Entonces, esa moralidad que vienen predicando algunas corrientes cristianas que se han puesto ahora en boga y que van circulando por una serie de medios de comunicación, me parece que eso hay que ponerlo a la reflexión, hay que someterlo al debate, a la crítica, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo la moral como hecho social, ¿no? Y viendo la ética como la reflexión teórica acerca de la moralidad, de la moral. Interesante, interesante. Acá estamos con dos filósofos que justamente les estamos pidiendo que razonen, mediten y sobre todo nos orienten a los públicos y de la radio sobre estos dos conceptos, ética y moral, que son fundamentales sobre todo en el pensamiento, la racionalidad y en el sentido común también de su aplicación. Ahora, estimado Blitz, si la ética ha sido una disciplina fundamental, ¿por qué los pensadores griegos, por ejemplo, empezaron a pensar la política desde la ética y la moral?
fue fundamental esto para poder pensar cómo se va a construir la sociedad, cómo se va a construir con valores el sujeto social, hacia dónde debe apuntar prácticamente el vivir bien que habían pregonado, por ejemplo, estos antiguos pensadores. Desde Aristóteles, que es el clásico de la antigüedad en elaborar la filosofía política, hasta el Renacimiento, la reflexión sobre la política ha estado subordinada a la ética. Y esa es muy importante puntualización que tú haces, Johnny, porque se veía a la política como una actividad tan importante que implicaba deberes morales de los gobernantes, como también de los gobernados. Deberes morales, es decir, para la convivencia hay que cumplir un código de acciones y obviamente no transgredir lo que está prohibido, porque lo que está en juego no es, como dice Patricia, algo individual, sino es el bien común. En la política lo que está en juego es el bien común. ¿Y qué es eso? Lo que beneficia a la colectividad. No a todos, porque siempre van a haber algunos disconformes, pero a la mayoría, y que sean políticas sostenibles para beneficio de todos, es decir, con proyección. No algo que todos puedan aplaudir un momento y al día siguiente tengan que vivir las consecuencias más nefastas por esa acción aceptada, pero sin proyección. Entonces es la proyección y el sentido de favorecer a la mayoría con contenido sustentable. Y eso supone acciones morales. Por ejemplo, que un político sea corrupto, además de ser un delito, es una grave transgresión a contenidos y códigos morales que tienen que ver con el bien común. Ya Patricia señalaba, yo soy político y comienzo a robar y según la moral kantiana tengo que esperar que todos los políticos hagan lo mismo. Y eso es lo que sucede. Y no solo eso, los políticos con su acción de ese tipo enseñan a los jóvenes y a los que no están en la política pero quieren ingresar que el sentido es ese. El sentido de la política es enriquecerse, robar, quedar impune, manipular a jueces, manipular leyes y crear todo un contubernio para destruir, dañar de manera irreparable el bien común. Entonces el costo moral de eso es altísimo, además que son delincuentes y que pueden quedar impunes por la manipulación política que hacen. Entonces eso ha prevalecido desde la Grecia democrática, desde Aristóteles hasta el Renacimiento. Y quien ha destruido eso, pero no lo ha hecho de manera pública, es Maquiavelo. Maquiavelo ha destruido eso diciendo la política no tiene que estar relacionada con la ética. Es más, es perjudicial para nosotros, bueno, no nosotros, ¿no? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La carta que envía Maquiavelo a Lorenzo el Magnífico, que son los políticos. Es la teoría de las élites, ¿no? O sea, ustedes los políticos deben estar conscientes que si tienen algún resquicio moral, si quieren actuar moralmente, van a fracasar en política. Porque el que triunfa, y dice además el virtuoso, ser virtuoso en política significa no tener escrúpulos, robar, matar, contratar mercenarios, traicionar, hacer lo que sea, porque todo eso es un medio para conseguir el único fin que interesa en la política, que es mantener y acrecentar el propio poder. Pero eso no puede decir a todos. Imagínense que le hubiese dicho a los gobernados. Hubiese conseguido el repudio de todos los gobernados, ¿no? Tenía que hacerlo en secreto a los gobernantes. Y es así que existe una moral secreta de los gobernantes, que ellos saben cómo hay que actuar, y son los expertos en corrupción, y son los que mejor pueden hacer, y sin ningún escrúpulo, lo más conveniente para enriquecerse, para mantener el poder, para dividir al enemigo, para conseguir los fines de sus grupos, de sus familiares, etc. Entonces, con la destrucción de la ética como pilar teórico para el ejercicio del poder, lo que se ha
producido por esta teoría de las élites es precisamente el decaimiento de la propia práctica política, desvinculándola del deber social moral. Y eso es lo que, de alguna manera, la modernidad y el racionalismo tratan de recuperar al establecer valores universales que incluyen también a la práctica política. Bien decía Patricia la máxima de Kant, ¿no? Obra de manera tal que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. ¿Qué quiere decir eso? Es el principio que va contra toda heteronomía. La heteronomía significa que la norma moral la da otro. Y Kant está en contra de eso y critica eso porque trata al sujeto como un niño. Por ejemplo, si uno ve el decálogo del Antiguo Testamento, no matarás, ¿no? O no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, lo que fuera. Digamos, no matarás. Si uno acepta eso como un principio moral, porque está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y es un principio moral universal, lo asume así, esa es moral heterónoma. Es decir, otro me está dando la norma moral, me está imponiendo la norma moral. ¿Quién? Un libro, una religión, el escritor, quien sea, no importa, pero es otro. Y esa es la moral heterónoma. Y cuando otro me impone la moral, yo no soy libre, yo no soy autónomo y no soy racional. Kant lo que propone, lo que establece como la única moral válida es la moral autónoma. Entonces, no hay ningún código universal para Kant. No hay ningún decálogo que todo el mundo debería cumplir y aceptar como la verdadera moral. No, porque esa es moral heterónoma, que me trata como un niño incapaz de discernir. La moral que propone Kant, que establece como la única moral válida, es la autónoma, que quiere decir la norma me la doy yo mismo. ¿Y cuál es la fórmula para darme cuenta? La que acaba de decir Patricia y que yo he repetido. Es decir, voy a hacer algo que espero que todo el mundo lo haga en las mismas circunstancias en las que yo me encuentre. Si mi hijo está a punto de morir y yo no tengo dinero para comprar una medicina y robo una medicina, eso para mí es moral si espero que todo el mundo haga lo mismo en iguales circunstancias. Esa es la moral autónoma. Entonces, el principio no robar no es absoluto en sí mismo. Depende del análisis racional que uno haga y que espere que lo que ha hecho uno mismo, todo el mundo lo repita. Lo peor de la moral, y esa es la gran debilidad de la moral de los políticos, que es que creen que su moral solo vale para ellos. O sea, esperan que sus prerrogativas morales solo tengan valor para ellos. Imagínense el mundo, cómo sería si nosotros, los gobernados, asumiríamos y haríamos lo mismo que los políticos: mentir, robar, traicionar, no cumplir los compromisos. Es decir, el ejemplo que nos dan es un ejemplo destructivo de la sociedad. En lugar de gobernar, destruyen con sus actitudes inmorales. Qué interesante. Estamos en el programa Discurso y Poder por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Nos vamos a un corte y retornamos en unos minutos, por favor. Gracias.